espero dentro de poco, Gonzalo Oliveros, podamos hablar del movimiento antisemitista en el mundo, que es terrorífico, como esto sucedido en Colorado el fin de semana. ¿Qué traen? ¿Qué traen contra estos seres humanos, judíos? ¿Por qué? ¿De dónde surgen estos movimientos? Entiendo que muchos son promovidos desde ciertos gobiernos, desde ciertas universidades, desde ciertos líderes, pero ¿por qué? Yo estoy convencido que tendríamos que hacer una buena división entre lo que es el pueblo israelí y su gobierno. Es muy distinto el pueblo israelí a Benjamín Netanyahu y a sus decisiones militares. De la misma manera que tenemos que hacer una división entre el pueblo palestino y Hamás. Son cosas muy distintas, y lo que estamos viendo hoy en día es un ataque por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu contra la población palestina, intentando con ello presionar a los terroristas de Hamás. Pero fíjense cómo no es lo mismo que lo mismo. Y aquí a la mitad es en donde no se hacen las diferenciaciones, y vivimos en una época de brutal absolutismo en redes sociales. El problema es cuando este absolutismo en redes se lleva a la calle o se lleva a las acciones civiles, y ese es el problema. Y es en donde tendríamos que hilar mucho más delgado. Si quieres, el miércoles hablamos de cómo falta ese hilo delgado dentro de las declaraciones de políticos y de gente connotada, y la manera en la cual, como bien lo dices, olvídate de los gobiernos que puedan estar metidos. Piensa un poco también en qué organizaciones y qué empresarios y qué tipo de ideología se cilindrea con millones, cientos de millones en redes sociales. Que eso también, estamos viendo una batalla, una guerra cultural. Es una persecución, Gonzalo, es una persecución contra los judíos que no podemos permitir. No podemos permitir que un grupo de judíos se manifiesten pacífica, silenciosamente, por esos 58 rehenes que todavía tiene el grupo terrorista Hamás bajo su yugo, y llegan y los quieren matar con bombas Molotov. Estoy de acuerdo contigo. De la misma manera que no se debe dejar de lado el genocidio que está llevando el ejército y el gobierno israelí en contra de civiles en Gaza. Las imágenes de infantes incendiados y de médicos tratando de salvarlos son inaceptables. Y por eso digo, a la mitad está la población civil. O sea, estamos hablando, por un lado, de las acciones de un gobierno que, si bien lo que habría que entender, y es muy complicado de que se comprenda, es que lo único que tiene hoy en día en el poder a Benjamín Netanyahu es la guerra contra Palestina. ¿Por qué? Porque viene esta parte en donde, a partir de la propaganda, se está incidiendo en la decisión de la población israelí. Vamos por ese lado. Por el otro, la única razón por la cual Hamás tiene todavía a los rehenes es la única forma en la cual puede también incidir en la población palestina, a la cual tienen sometida, y habría que entenderlo también de ese lado. Y por eso mismo, de un lado y del otro, también existen este tipo de manifestaciones en donde lo que se pierde de vista es quiénes son los verdaderos enemigos. No es la población civil ni de un lado ni del otro, sino tendría que ser el grupo terrorista de un lado y del otro el gobierno, que no es popular, pero que se mantiene a partir de estas cosas. Y mira, ya que estamos en eso, muy parecido a esto, ya que entramos al periodismo. ¿Viste lo que le pasó a Glenn Greenwald el fin de semana o no? Glenn Greenwald, para quien no sepa quién es este periodista de origen brasileño que descubrió o dio a conocer el caso de Edward Snowden, de este hombre que se encuentra refugiado en estos momentos en Rusia, y que descubrió la manera en la cual el ejército y la Central de Inteligencia de los Estados Unidos utilizaban la tecnología para espiar gente. El caso Snowden es muy parecido. Bueno, Greenwald sale y da a conocer o da su opinión basada en datos sobre lo que está sucediendo con el ejército y el gobierno israelí. Corte A, inmediatamente salen videos sexuales de Greenwald en las redes sociales, en donde él sale sometido a un prostituto en Brasil,
al que le está pagando por hacer cierto tipo de actos sexuales. Y lo que dice Greenwald es, yo no tengo de qué avergonzarme. Son videos que yo tomé de manera consensuada con la otra persona, no se debieron de haber filtrado, pero eso no va a hacer menos mi opinión sobre lo que está sucediendo con Palestina. Para que vean entonces cómo hay que tener mucho cuidado con lo que uno se graba, pero más importante, la interés que tiene que tener uno ante sus opiniones, pese a cualquier tipo de filtración que haya en redes sociales. En algún momento no nos va a dar hoy el tiempo, Gonzalo. Vamos a hablar del cambio en la NBC, que me parece un tema muy importante, pero hay que hablar del, yo le diría, impresionante acto de Marco Rubio frente a la cancelación de visas de mexicanos, tanto turistas como de trabajo, como de gente que ha tenido inversiones en Estados Unidos y que están retirando. Él está dando la orden de retirar esas visas. Marco Rubio, que es hijo de refugiados cubanos, como Tom Llamas. A ver, la NBC solo ha tenido 5 conductores de su programa estelar de noticias nocturno, el NBC Nightly News, solo 5. Entre ellos, obviamente, el más longevo y el más conocido es Tom Brokaw. Después de Tom Brokaw se creó Brian Williams, que se fue por la puerta de atrás por decir mentiras. Luego llegó Lester Holt, que se fue apenas el viernes pasado, y ahora llega Tom Llamas. Llamas, que en un inicio comenzó como interno, como un becario ahí en la NBC. Creció un poco, no como él hubiera querido, se fue a la ABC, en donde realmente tuvo un crecimiento muy importante al lado de David Muir, que hoy en día es el conductor estelar de noticias en la televisión norteamericana. Es el periodista más visto y el más reconocido. No necesariamente el de mayor credibilidad, porque ahí sí se la competía con Lester Holt, un hombre que se encuentra ya en sus 60 altos y que decidió que ya era momento de hacer otras cosas en su vida. Estuvo 10 años como conductor del noticiero nocturno de la NBC, 10 años muy complicados, pues fue la llegada de Trump. Cuando él llegó en el 2015, pues parecía que todo iba a ser miel sobre hojuelas. Luego llegó Trump. Luego vinieron las masacres. Luego vino la pandemia. Y él cuenta que en la pandemia, pues a diferencia de aquí, que pues tú sí venías a esta cabina, pues a él le dijeron, tú tienes que conectar de esta forma, etcétera, etcétera. Mientras que Tom Llamas en la pandemia estaba en la ABC. Llegó la NBC y le dijo, ya regresé con nosotros. Y Tom Llamas dijo, me regreso si me prometen que el día que se vaya Lester Holt, ya sea en un mes o en 10 años, yo voy a tener el lugar que él tiene. Va. Solo que pues te tienes que entrenar y tienes que hacer mucha labor como reportero y tienes que hacer mucha labor también conduciendo. Han cambiado mucho las cosas. Anteriormente, el conductor del noticiero nocturno de cualquiera de las 3 cadenas de ABC, CBS y NBC trabajaba, bueno, es un decir, durante media hora al aire y luego ya se iba a su casa. Y es un trabajo extenuante. Ahora tienen que hacer más. Tom Llamas, de hecho, va a hacer el programa de las 6:30 a las 7 de la noche en una cadena abierta y continuará con un programa entre las 7 y las 8 de la noche en el canal de streaming de la NBC. Porque están muy necesitados, como todo mundo, de que la transición de lo analógico a lo digital no termine siendo contraproducente. Es decir, que la influencia que tiene el espacio, que todavía la tiene, pese a que día con día la televisión lineal en la Unión Americana va decayendo, se traslade a lo digital, al clipeo, a que la gente los vea en streaming, a que haya otras maneras en las cuales la influencia y poder que tiene la televisión abierta continúe también en otros lados. Es muy importante, como lo dije hace un momento, el origen. Es el primer latino que llega a tener un espacio de noticias en las 3 grandes cadenas, el señor Tom Llamas, pero es muy importante que sea de ascendencia cubana. 1, porque es muy cercano a lo que quiere Marco Rubio. 2, la población más conservadora, es decir, que sigue viendo televisión, es la latina, hispana y cubana. En fin, estos cambios nos repercuten, claro, de alguna manera. Por supuesto. Por supuesto, pues estamos hablando de un hispano en una de las 3 grandes cadenas, en donde va a tener una mayor injerencia y una mayor visión de lo que pasa en América Latina y específicamente en México. Y más aún, como les digo, desde esta visión muy cercana o mucho más cercana a lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump y a la Secretaría de Estado, que está, pues obviamente, ahí Marco Rubio. Gracias Gonzalo Oliveros.